El boceto que tenemos a continuación era el de los pentágonos, donde arrancaba uno más macro a terminar a uno más pequeño. Me he tomado la libertad de prepararles este boceto que quiero que vean muy bien. Este que tenemos aquí es igual al que tenemos en la imagen pegada en este video para ustedes. Voy a darles una respuesta satisfactoria de cómo se elabora este tipo de trabajos. Entonces, arrancamos de un pentágono grande para entrar en uno más pequeño. ¿Cómo funciona este diseño? Sencillo. Técnicamente el compás solamente lo vamos a necesitar una vez, porque es para hacer este que está acá, el pentágono más grande. Perdón que lo subraye de esta manera. ¿Por qué se los pedí una medida de 10 centímetros? Porque como todos tenemos un compás estándar, es muy posiblemente que el compás no abra más. Y este es el pentágono más grande que nos va a permitir hacer el compás, el de 10 centímetros. Que sí. Ya solamente es cuestión de ubicarnos con la regla. Es decir, los más pequeños, cada vez que vayamos reduciendo de tamaño, vamos a entrar 1 centímetro partiendo del pentágono más grande. ¿Cómo así? Me preguntan los estudiantes. Se mide 1 centímetro de aquí, de aquí, de aquí, de aquí y de aquí. Ojo, la clave de construir esto está en que midamos en horizontal, es decir, de aquí a aquí. No tratemos tanto de colocarlo sobre la esquina. ¿Por qué? Porque cuando tendemos a medir en una diagonal, naturalmente la medida le va a aumentar y no le va a quedar o le va a quedar desproporcionado. Vuelvo y les reitero, alumnos de noveno, la clave de avanzar para empezar a construir los pentágonos más pequeños está en que siempre de los costados midamos 1 centímetro hacia adentro. De los costados. Perdón que vuelva y señale. Siempre las medidas se tomarán de aquí. Y cerramos el pentágono. Construido a este, seguiremos con uno más pequeño. Y vuelve a ser la misma medida. Perdón que no tengo todo el pentágono trazado. Y tracé estos 3 segmentos. Vamos para el tercer pentágono. Vuelvo y mido de aquí a aquí 1 centímetro, perdón porque no alcanzan a ver mi escritura, pero les reitero, de aquí a aquí 1 centímetro, de aquí a aquí 1 centímetro, de aquí a aquí otro, y de aquí a aquí otro centímetro. Profe, pero también se puede obtener el mismo resultado de las puntas. ¿A qué me refiero con las puntas, bachilleres? A medir de aquí, aquí y aquí. Lo que pasa es que si uno mide y ahí, no todas las veces va a quedar el centímetro, a veces va a quedar desfasado desde 2 milímetros hasta medio milímetro. Y naturalmente todas las puntas no le van a conseguir. Es un poco más complicado trabajarlo por ahí. Por eso prefiero de una otra manera ponerle más fácil el asunto, que es que midamos, perdón por no haberles ahondado esta explicación desde el principio, pido una disculpa y lo hago de esta manera. Recordemos todos, estudiantes, de todas maneras, si le quedan dudas en nuestra clase, cuando interactuemos, va a tener la oportunidad de volverme a preguntar todo lo que se le ofrezca si este modelo no le quedó claro. Pero entonces, recuerde que la clave está en medir de los costados. De las puntas no. Porque tiende a irse más largo o tiende a irse muchas veces hacia abajo, a torcerse. Terminada esta explicación del boceto macro, perdón, del pentágono macro al más pequeño, quiero pasar a hacer la explicación en el último sólido platónico que vamos a ver este semestre y el último boceto.
el dodecaedro. Permítame, le socializo la imagen. Retomando con nuestros estudiantes, con la mayoría de los cursos de noveno empezamos a hacer la construcción de este boceto, o lo que llamamos el dibujo, o lo que los estudiantes llaman la plancha. Recuerden, estudiantes, la clave para obtener todos los pentágonos es el compás. Tal vez el transportador pueda hacer este tipo de figuras, pero la verdad, como nunca se los expliqué con el transportador, entonces prefiero que trabajemos el compás, porque así se los expliqué y me brinda más seguridad. Estudiantes, recuerden que todos los pentágonos, sí o sí, tienen que construirlos con el compás. Si quieren, cuando nos veamos presencialmente, es posible que yo le agregue a usted y le comparta otro video, un tutorial pequeñito, cortico, de cómo se monta el compás. Recuerden ustedes que lo primero que hay que construir en el boceto es el pentágono de la mitad, donde va la profundidad. Construyendo ese pentágono nos va a dar a nosotros todos los 5 pentágonos. Es decir, el pentágono de la mitad, pongámosle un comparativo, hagámoslo con un ejercicio de símil, el pentágono de la mitad es el centro de la flor. Y los pentágonos que están afuera parecen los pétalos de la misma flor. Entonces, estudiante, yo le aconsejo, y para mí quedó más fácil, construir el pentágono de la mitad y después voy construyendo los pétalos o los pentágonos de afuera. Una vez terminado de construir los 12 pentágonos que parecen dos flores unidas, yo le aconsejo no vaya a olvidar las pestañas, ahí vienen claras. En la presentación estamos hablando de que tiene 19 pestañas para los pegues. Yo le aconsejo que el siguiente paso es la aplicación técnicamente del primer trabajo. Vamos a construir las dos profundidades y usted se preguntará cómo. El boceto anterior, el de los 12, el de los pentágonos, el del macro, para llegar al pentágono pequeño, de una u otra manera, lo que quería era que le afianzara al estudiante cómo es posible hacer ese proceso de construcción de una profundidad. ¿En dónde van esas dos profundidades? En la imagen aparece, aunque no está completo, porque mi idea era montarlo en una jornada de clase normal, pero como salimos por la emergencia ciudadana del COVID-19, fue imposible concluirlo. Y con la jornada del preinforme nos quedó todo cruzado. En el pentágono de la mitad de estudiante, no se le olvide que van las dos profundidades. Es igual como hacer el boceto pasado, solo que usted no va a construir una cantidad de pentágonos para terminar en uno más grande, para terminar en uno más chico, sino que usted solamente necesita uno más pequeño que el pentágono de la mitad para formar ese huequito, esa cavidad en forma de pentágono. Al construir esos dos pentágonos, recuerde, alumno, que solamente este sólido platónico, el dodecaedro, lleva dos profundidades y van en la mitad. No se lo olvide, únicamente necesitamos dos profundidades. En el tamaño del cartón paja lo habíamos estipulado a 4 centímetros. Me preguntaban algunos estudiantes, profe, ¿es poderlo hacerlo? ¿Es factible hacerlo de 3 centímetros? Claro, estudiante, que lo puede hacer, pero tenga en cuenta que entre más pequeña sea la figura, de una u otra manera va a ser un poco más dispendioso montar las dos profundidades, pero en 4 y a 3 se puede hacer perfectamente. Listo, estudiantes, después de montar las profundidades, recuerde, hizo las dos profundidades, hizo las dos cavidades o los dos huequitos con forma de pentágono, pase la cuchilla por todas las líneas, de los pentágonos. ¿Para qué? Para poderlo doblar, para poderlo pegar, tal cual como aparece en la imagen. Después de doblar usted,
de hacer el proceso de plegado, que es doblar todo el cartón, los lados y las pestañas, entonces corte y saque los dos pedacitos de cartón, donde están las dos profundidades, donde están los dos pentágonos, en los pentágonos de la mitad, donde usted pintó el más pequeño. Ahí aparece muy claro en el cartón paja. Entonces, es igual que cuando montamos la profundidad del hexaedro o del cubo y que ustedes al fondo llegaban y le colocaban una fotico de ustedes. Aquí es exactamente lo mismo, alumno. Pero entonces la profundidad pues no tiene forma de cuadrado o no tiene forma de hexaedro, tiene forma de pentágono. Usted necesita, para construir las profundidades, usted necesita 5 pedacitos de cartón paja como tal. ¿Por qué? Porque son los 5 lados del pentágono. Deja medio centímetro para pegarlo en la base del solio, como aparece en el dibujo, y 2 centímetros de altura. A esa altura le van a caber. Tenga en cuenta que si usted hizo el solio, de pronto no montó el solio platónico de 4 centímetros los lados del pentágono, sino que lo montó más pequeño, ahí no va a poder montar una profundidad de 2 centímetros. Va a tener que dejarla un poquitico más pequeña, porque si la deja 2 centímetros, al momento de unir todo el sólido platónico para que quede como un baloncito, como una pelotica o de forma esférica, no le va a dejar unir. En el de 4 centímetros, que fue el que yo hice, que es el que ustedes están viendo en el ejemplo, perfectamente a 2 centímetros se deja unir, no se van a chocar las dos profundidades y puede cerrar perfectamente. Recuerde, 5 pedacitos de cartón paja de 2 centímetros por medio centímetro. ¿Con qué propósito? Esas son las paredes del sólido platónico. Bachilleres, recuérdenlo, 5 pedacitos de cartón que son las paredes de la profundidad. Y como a usted le quedó, como usted le tuvo, cuando recortó la profundidad, le tuvo que haber salido un pedacito de cartón en forma de pentágono, ese lo pega encima de las paredes. Quisiera que revisara de la manera más meticulosa el platónico, el sólido platónico que le acabo de enviar. Y ahí aparecerán el procedimiento como tal.